Bueno, buenas noches. Esta es la presentación del proyecto de predicción de precios de casas para la clase de Econometría en R de Universidad Galileo. Mi nombre es Edson Sierra. En este proyecto la idea y el objetivo era utilizar R para realizar modelos de regresión para predecir la columna Median House Value de un dataset que contiene información sobre un censo de casas en el estado de California. El dataset pues tiene varias características demográficas de grupos de casas y la idea es predecir el precio que se traduce en esta columna Median House Value. Para resolverlo, pues yo propuse y seguí estos pasos. Primero la exploración preliminar y análisis estadístico de los datos. Después un análisis de correlación previo a hacer ingeniería de características. Luego la ingeniería de características. Después un análisis de correlación pues para validar cómo habían quedado los datos. Y luego pues la estrategia que se propone de pues qué modelos se crearon para resolver el problema. Cargué los datos. Existe primero un dataset que se llama train. Este dataset pues posteriormente lo dividí en train y test para entrenar y probar los modelos respectivamente. Y un dataset que se llama test, que este sirve en realidad para predecir y el que Kaggle lo utiliza para calcular el RMS final, ¿verdad? Que es, al final de cuentas es el score con el que nos evalúa el ranking en el proyecto. Pues para iniciar revisé la estructura de los datos, dándome cuenta que había 14.000 observaciones con 11 variables. Proximity pues era una variable categórica con 5 niveles. Luego haciendo summary sobre el dataset, pues me percaté que Total Bedrooms tenía valores NA. A continuación, pues realicé histogramos para cada una de las variables continuas. Pues aquí me puedo dar cuenta que, pues en realidad, ninguna sería una distribución normal como tal. No se ven tanto los outliers, pero pues hay algunas variables que sí los tienen, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez en Total Bedrooms se ve un poquito. A continuación, pues hice el análisis de correlación. Con esta matriz de correlación, pues básicamente me puedo dar cuenta que la variable que mejor correlación tenía con el Median House Value era Median Income. Total Bedrooms pues daba este problema porque todavía tenía los valores NA. Traduje los datos a un data frame, ¿verdad? Para verlos de forma más sencilla. Hice Feature Engineering, empezando con imputación de los datos, ¿verdad? En Total Bedrooms imputé la mediana. En Ocean Proximity había un nivel Island que la verdad que tenía pocos valores, ¿verdad? Entonces esos de alguna forma era una especie de outliers y al ser tan pocos era válido eliminarlos. Igual validé que en el preset, o sea, el set de predicciones que se utiliza al final, el caso fuera el mismo. A continuación hice el tratamiento de outliers, primero pues identificándolos y después tratándolos con capping. Aquí con un diagrama de cajas pues me di cuenta que todas estas variables sí tenían una gran cantidad de outliers. Y con esta función para detectar outliers personalizada, primero fui validando, ¿verdad? Por cada variable que tenía outliers. Por ejemplo, este es total rooms. Y luego les aplicaba capping, ¿verdad? Que básicamente es como comprimir los datos para que no tengan outlier. Y pues después validaba que ya no tenía. Y pues eso lo hice con todas las variables numéricas. Total bedrooms, por ejemplo, población y households y median income, ¿verdad? Luego en el siguiente paso pues grafiqué otra vez todas las variables para comprobar que ya no tenían outliers. A continuación hice la codificación de datos. Se me ocurrió hacer one hot encoding en el caso pues de que se trabajara con regresiones y se quisiera utilizar el valor de Ocean Proximity. Entonces hice un dataset aparte con one hot encoding para esa variable. Y siempre quitando el nivel de Island, ¿verdad? Porque ese si no iba a pues, dar cero en todo. Luego Label Encoding, se me ocurrió que este podría ser útil al momento de utilizar Random Forest más adelante. Entonces le asigné estos valores a cada nivel. Pues creé la columna codificada. A continuación pues hice Feature Scaling. Igual aquí se me ocurrió que pues era bueno tener datasets estandarizados y otros originales para pues ir probando qué modelos se comportaban mejor en qué dataset. Básicamente hice una copia del dataset y lo estandaricé con esta función scale. Eso lo hice para la one hot encoding también y para el label encoding. Al final pues el resultado de todo esto es que tenía 6 datasets diferentes. Luego pues hice un análisis de correlación al final y almacené todo en listas, ¿verdad? Al final esto pues me servía un poquito para comparar y validar, por ejemplo, que Total Bedrooms
ya no tenía valores NA y pues ya podía calcular un valor de correlación. Y esto también permite pues al momento de que quisiéramos retirar ciertas variables porque no tienen mucha correlación con median house value, pues podríamos seleccionarlas de aquí. Luego hice la división de los datos, ¿verdad? Los dividí en base a Ocean Proximity, 70% para training y 30% para test. Tenía que hacer 6 divisiones, ¿verdad? Para ganar los datasets y crear cada uno de los datasets aquí. Luego, pues en las estrategias de resolución me planteé usar regresión lineal, polinomial, ridge, lazo, elastic net regression y random forest. Para las regresiones lo traje todo con K-fold, con esta semilla que coloqué aquí. Empecé con el modelo de regresión lineal. Un modelo de regresión lineal simple con todas las variables. Digamos, aquí nos permitía ver que algunas variables, algunos niveles de la variable Ocean Proximity no tenían mucha significancia. Entonces podíamos utilizar esta información para removerlas, por ejemplo, en el One Hot Encoding. Este primer modelo dio un error de 67.630. En el Label Encoding, sin remover ninguna columna, generó este error de 69.000, no es mejor que el primero. Luego con el One Hot Encoding, removiendo las columnas que ya vi que no tenían mucha significancia, generó este modelo, que tampoco haga mucha la diferencia. 68.310 de error. Y pues luego repliqué todo para los datasets que utilizaban datos estandarizados. Primero quitando y sin quitar, ¿verdad? Pero la verdad que la diferencia no es mayor, no ayuda mucho. Igual aquí quité ya en los One Hot Encoding estandarizados. Y la diferencia, pues, aquí mejora un poquito más, ¿verdad? Pero no es mucho. A continuación pues ya entré en la parte de regresiones polinomiales. Empecé con una regresión polinomial de todas las variables igualmente. Siempre está el tema de la significancia de esos niveles. Aquí me generó un error de 60.000, ya hay una mejora. Luego lo hice con el One Hot Encoding. Mejora, pero pues sigue siendo mejor que el anterior. Luego con el Label Encoding obtenemos este error. Mejora, pero sigue siendo el primero mejor también. Label Encoding, pero ya con datos estandarizados. La que ya no tenía mucha esperanza de que esto funcionara, pero quería hacer la prueba. Y mejoró un poco, pero igual seguía siendo mejor el primer modelo polinomial. Lógicamente aquí podía seguir, pero aumentar el grado de los polinomios siempre causa overfitting, ¿verdad? Entonces podemos conseguir un modelo perfecto, pero ya en la práctica tal vez no va a ser el mejor. Luego hice regresión rich, ¿verdad? Hice dos modelos. Uno con los datos pues así como los teníamos y otro con los datos estandarizados, ¿verdad? Este me dio un error de 69.000. Este era un error de 69.827. No, la que entre dos este es mejor el primero, pero no son mejores que los polinomiales. Probé regresión lazo también. Mejoró en comparación con Rich. Y si son datos estandarizados, sigue siendo mejor el que no tiene los datos estandarizados. Luego también probé en Label Encoding, ¿verdad? Pero ese en realidad no mejoró, ese empeoró. Y Elastic Net Regression, pues obtuvo un valor un poco menor, ¿verdad? Con los datos normales, con los datos estandarizados y con los datos de Label Encoding, ¿verdad? Pero los valores muy similares, ¿verdad? Y no hay mejoras como tan significativas versus lo que ya se tenía. Finalmente empecé con Random Forest. Random Forest pues generó varios modelos, pero al final con el que me quedé y de ahí pues ya no pude hacer uno mejor fue este RF6. ¿Ya? Este modelo, bueno, hay otro, ¿verdad? Pero en realidad fue un derivado de este. Hice pruebas, ¿verdad? Con 2500 árboles, 1500, hice pruebas con menos árboles, cambié el node size, pero al final pues este me generó esta cantidad de error. Apliqué este modelo para predecir en los datos de testing y generó un error similar. Así que ese fue el que seleccioné para hacer pues mi submission final en la competencia. Lógicamente tenía que preparar y tratar prets como lo había hecho con los training set. Entonces pues imputé la mediana en total bedrooms, quité las variables que no tenían mucha significancia y aquí pues ya generé la predicción, ¿verdad? Uso cbind, la verdad, es como un join para añadirle los ID a cada predicción para poder tenerlos en el formato que necesita Kaggle y también tenerlos en los valores como enteros, ¿verdad? Porque si no, no los acepta y pues aquí ya lo paso a un CSV. Y esta es una captura de pantalla de todas las submissions que hice 10, ¿verdad? Algunas pues me dieron error, eran errores, ¿verdad? Porque no los estaba subiendo en el formato que eran. Al final la mejor submission que se logró fue esta de 49.494, fue con un Random Forest de 2000 árboles, pero ya no, pues mejor que eso no se logró. Y pues bueno, eso es todo, muchas gracias.